En un video anterior vimos las fotos de los murales del maestro Camilo Izaza en esa bellísima edificación estilo egipcio que es el Palacio Egipcio de la ciudad de Medellín, que hoy en día es un centro cultural de mucha importancia y es considerado como patrimonio arquitectónico de la ciudad. En este pequeño video vamos a ampliar algunas nociones sobre el significado de los símbolos que el maestro Izaza usaba en sus pinturas y en sus dibujos y en esos bellísimos murales que tiene el Palacio Egipcio. Como ya dijimos, el dueño del Palacio Egipcio y el fundador de la logia que existía en dicho palacio a principios de los años 20 era masón y el maestro Izaza también lo era. Y también explicamos que todas las escuelas de filosofía y todas las escuelas anteriormente llamadas esotéricas estudiaban básicamente lo mismo que eran las filosofías orientales, la filosofía egipcia, etcétera, etcétera, desde el punto de vista esotérico. Recordemos que todas las culturas tienen dos educaciones o dos versiones de su filosofía. Una que es la exotérica, que es para el público en general, que es más sencilla, que es moralista, que es la letra muerta de los libros sagrados, y otra que era la esotérica, donde se profundizaba mucho más y que era para los iniciados, para los filósofos, para los sacerdotes. Hoy en día, con la revolución del Internet, estas enseñanzas que antes eran solo para iniciados ya se han democratizado, se han globalizado, son más ecuménicas. Y en Internet podemos encontrar muchísima bibliografía sobre simbología universal y sobre doctrinas arcaicas que anteriormente eran reservadas por considerarse que el público no tenía la suficiente madurez o espiritual o intelectual para recibir esas instrucciones que daban demasiado poder y podían hacer mucho daño. Así que anteriormente se consideraba que todos los conocimientos científicos y filosóficos de la humanidad estaban contenidos en unas pocas páginas de símbolos. Por eso es que todas las escuelas filosóficas concentraban sus conocimientos en la simbología. Así pues, vamos a mirar brevemente algunas fotos de los murales del maestro Izaza para reconocer uno de los símbolos más importantes de la cultura egipcia, que era la cruz ansata. Y es que los egipcios no solamente tenían este tipo de cruces para sus ceremonias y dentro de sus doctrinas, sino que utilizaban muchos tipos de cruces diferentes. Estas cruces están en todas partes en murales, pero aquí te presentamos 4 ejemplos de los murales donde existe la cruz ansata y vamos a describir brevemente lo que significa filosóficamente la cruz ansata y en general la cruz. Para el efecto vamos a utilizar un libro denominado Glosario Teosófico, escrito por la señora Elena Blavatsky, que es usada por muchos masones porque ella era una experta en símbolos. Todos sabemos que la función principal de la sociedad teosófica es dar las claves para decodificar los libros secretos que están encriptados. Pero miramos lo que ya ha citado el libro con relación al significado de la cruz y de la cruz ansata, de la cruz del Calvario, etc. Y dice: la investigadora Mariette Beit ha demostrado la antigüedad de la cruz en Egipto, probando que en todos los sepulcros primitivos el plano de la pieza tiene la forma de una cruz. Esto es el símbolo de la fraternidad de razas y hombres, y la colocaban sobre el pecho de los cadáveres en Egipto, como en nuestros tiempos la ponen sobre los cuerpos de los cristianos difuntos, y en su forma esvástica, que es la cruz, se ponía sobre el corazón de los budas y adeptos budistas. Sobre la cruz ansata, el ya mencionado
glosario teosófico dice lo siguiente: esta cruz ansata es la cruz con un asa, mientras que el Tao tiene una forma de T, y la más antigua cruz egipcia es el Tat, que es una cruz parecida a la cruz latina, donde sus 4 lados son iguales. La cruz ansata era símbolo de la inmortalidad, pero la cruz Tat lo era del espíritu materia, y tiene un significado de un emblema sexual. La cruz ansata, sin embargo, fue el primer símbolo en la masonería egipcia instituida por el conde de Cagliostro, y los masones, asegura, deben haber olvidado un poco la primitiva significación de sus símbolos más elevados, cuando algunas personas de sus autoridades insisten aún en que la cruz ansata no es más que una combinación del yoni, que es el órgano sexual femenino, y del phallus, que es el lingam del órgano sexual masculino. Pero no es nada de esto. El asa o ansa tiene una significación, pero nunca un significado fálico. Como uno de los atributos de Isis era el círculo mundano, y como símbolo de la ley sobre el pecho de una momia era el de la inmortalidad, de una eternidad sin principio ni fin, la que desciende sobre el plano de la naturaleza material y lo rebasa. Así que la línea horizontal femenina, sobrepujando la línea vertical masculina, es el fundamento, principio masculino de la naturaleza o espíritu. Y sin asa, la cruz ansata se convierte en Tao, que por sí mismo es un símbolo andrógeno y tiene que ser puramente fálico o sexual solo cuando tiene una forma con los 4 lados iguales. Y agrega el siguiente el libro que estamos analizando, que es el glosario teosófico. Sobre la cruz del Calvario dice lo siguiente: esta forma de cruz no data del cristianismo. Era conocida y utilizada para fines místicos millones de años antes de nuestra era, y figuraba indispensablemente en varios rituales en Egipto y Grecia, Babilonia y la India, lo propio que en la China, México y Perú. Esto es un símbolo cósmico, lo mismo que fisiológico, que existía en todas las naciones paganas, entre comillas. Lo atestigua Tertuliano y pregunta: ¿en qué se diferencia la Minerva ateniense del cuerpo de una cruz? Pregunta el citado autor, y añade: el origen de vuestros dioses deriva de figuras moldeadas en una cruz. Todas aquellas hileras de imágenes de vuestros estandartes son los accesorios de cruces. Aquellas colgaduras de vuestras banderas son los ropaces de cruz. Y este fogoso campeón estaba en lo justo. El Tao o la T es la más antigua de todas las formas, y la cruz o Tat es igualmente muy antigua. Así que la cruz ansata, o sea, la cruz con asa, se halla en las manos de casi todos los dioses, incluyendo a Baal y a la Astartés fenicia. Y la cruz corresponde a la esvástica india. Ha sido exhumada en los más profundos cimientos del antiguo lugar de Troya y aparece en los restos etruscos y caldeos de la antigüedad. Según manifiesta un investigador, el señor Johnson, dice: el Ankh de Egipto era la muleta de San Antonio y la cruz de San Felipe. El lábaro de Constantino era mucho tiempo antes un emblema en Etruria. Osiris tenía por distintivo el lábaro. Horus aparece algunas veces con la cruz larga latina, y la cruz pastoral griega es egipcia. Fue calificada por los padres de la iglesia de, entre comillas, invención del diablo antes de Cristo. Pero la cruz ansata figura en las antiguas monedas de Tarso como figura la cruz de Malta el pecho de un rey asirio. Así que la cruz del Calvario, tan común en Europa, se encuentra en el pecho de las momias. Estaba suspendida
alrededor del cuello de las serpientes sagradas en Egipto. Y se han visto tribus asiáticas extranjeras que llevaban su tributo a Egipto con los vestidos tachonados de cruces. Y otro investigador, Sir Gardner Wilkinson, asigna a una cierta pintura de 1500 años antes de Jesucristo. Finalmente, Tifón, el malo, está condenado por una cruz. Esto es una breve descripción del significado de la cruz ansata, que como vemos figura en varios de las pinturas del palacio egipcio.